Dios no siempre quiere lo que tú quieres. La Biblia que no te enseñaron. Hay una parte de la Biblia que la mayoría prefiere no mirar. Una parte que incomoda, que duele, que rompe. Las ideas cómodas que nos enseñaron en la infancia. Una parte donde Dios no se comporta como el Dios moderno de las redes. Ese que solo sonríe y promete éxito. Ese que valida tus emociones como si fueran la voz del Espíritu. Ese que jamás te pediría algo que no quieras hacer. La Biblia real no tiene filtros. Dios tampoco los usa. Él no siempre pide lo que tú deseas. No siempre responde con consuelo. A veces su respuesta es el silencio. A veces es la pérdida. A veces es enviarte a amar al que te hirió. A veces es destruir lo que tú construiste. Porque Él no vino a confirmar tus planes. Vino a redimir tu alma y eso muchas veces duele. La Biblia está llena de personas que no entendieron por qué. Dios les pedía lo que les pedía. Abraham tuvo que levantar el cuchillo contra su propio hijo. Jeremías fue obligado a profetizar a un pueblo que jamás lo escuchó. Oseas fue enviado a amar a una mujer que lo traicionaba una y otra vez. ¿Y Jesús? Jesús fue al desierto, no al trono, no al descanso, sino al hambre, al rechazo y al sacrificio, porque el camino del cielo no siempre se siente justo. Pero hoy muchos quieren un Dios que se ajuste a sus deseos, que bendiga su ego, que apruebe su pecado, que les diga, eres perfecto tal y como eres. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el ídolo del corazón moderno. El Dios de la Escritura moldea con fuego, levanta con dolor, derriba para purificar. Y no siempre explica por qué. Porque su propósito va más allá de tu comodidad. Porque te ama demasiado como para dejarte donde estás. Porque la salvación no se trata de ser feliz, sino de ser santo. No todo lo que Dios hace te hará sonreír, pero todo lo que Él permite tiene sentido en la eternidad. Aunque ahora no lo veas, aunque ahora lo odies, aunque tu corazón grite que no es justo, Dios no es tu reflejo, no es tu emoción amplificada, no es tu voluntad celestializada. Él es soberano, es eterno. Y aunque no entiendas lo que hace, puedes confiar en que todo lo que permite forma parte de un plan que salvará tu alma, aunque destruya tu comodidad. Esta es la Biblia que no te enseñaron, la que exige, la que quiebra, la que transforma, la que te arrastra al polvo para devolverte al cielo. Porque Dios no siempre quiere lo que tú quieres, pero siempre sabe lo que tu alma necesita. Hay una parte de la fe que incomoda, una parte que no entra en los sermones suaves, una parte que no aparece en los libros de autoayuda con cubierta cristiana, una parte que contradice la idea moderna de que Dios siempre quiere verte feliz, como si el creador del universo hubiera venido a la tierra solo para cumplir tus sueños, como si el propósito de tu vida fuera simplemente alcanzar lo que deseas. La verdad es otra, una verdad antigua, escondida a plena vista en las páginas de la Biblia, una verdad que dice, Dios no siempre quiere lo que tú quieres. Esta frase puede sonar cruel, puede parecer distante, pero es más misericordiosa de lo que imaginas, porque si Dios solo hiciera lo que tú deseas, si solo caminara donde tú quieres caminar, si solo diera lo que tú le pides, entonces no sería Dios, sería un sirviente, un reflejo de tus deseos, una sombra de tu ego. Pero el Dios verdadero, el de las Escrituras, es fuego que purifica, es viento que sacude, es silencio que examina, y muchas veces permite lo que no quieres, para formar lo que necesitas, porque Él no vino a confirmar tus planes, vino a crucificar tu viejo yo, el Dios que pide lo impensable. La historia de Abraham, Abraham no pidió ser probado, no suplicó por un examen de fe, solo quiso creer en las promesas de Dios, ser padre de multitudes, ver cumplido lo que el cielo le había dicho bajo las estrellas. Pero un día Dios le habló de nuevo, y esta vez no le ofreció tierra, no le ofreció descendencia. Le pidió a su hijo, toma a Isaac, tu único, al que amas, y ofrécelo en el monte. Así habló Dios, con una voz que no tembló, con una orden que rompía todo lo que un padre podía soportar, porque ese hijo no era cualquier hijo. Era el cumplimiento, era la risa después de años de lágrimas, era la promesa encarnada, y ahora debía ser puesto sobre el altar. Dios no explicó por qué, no dio razones, no ofreció consuelo, solo dio un mandato, y Abraham obedeció, no porque no amara a Isaac, sino porque amaba más la voz que lo había llamado, no porque entendiera lo que Dios hacía, sino porque confiaba en lo que Dios era. Y así subió al monte, con leña, con fuego, con cuchillo, pero sobre todo, con el corazón partido. Esta historia no es solo sobre fe, es sobre obediencia cuando todo dentro de ti grita que no. Es sobre amar a Dios más que a tus sueños, más que a tus planes, más que a tus promesas cumplidas. Porque hay momentos donde Dios toca lo que tú amas, para ver si todavía lo amas a Él más. Y justo cuando la mano de Abraham se alzaba,
Justo cuando el sacrificio parecía inevitable, Dios detuvo todo, porque no quería la muerte de Isaac. Quería el corazón de Abraham. Quería ver si su siervo podía entregarle incluso lo que más amaba. Esta es la parte de la Biblia que no te enseñan. La parte donde Dios no es solo proveedor, sino demandante. Donde Dios no solo da, sino que pide, y a veces lo que pide es lo más valioso que tienes. La Biblia no describe sus pensamientos, pero uno puede imaginar el desgarro, ese silencio entre la orden de Dios y el primer paso de obediencia, ese espacio invisible donde habita la lucha del alma, donde el hombre no grita, pero tiembla por dentro, donde la fe no se muestra como una certeza luminosa, sino como un temblor que no se rinde. Abraham no discute, no protesta, no dice por qué, no clama como Job, no llora como David. Camina, simplemente camina, y ese silencio suyo nos dice más que 1000 palabras, porque no es un silencio vacío, es el ruido de una voluntad que se entrega, es el eco de una confianza que se sobrepone al dolor. Imagina la escena, el padre junto al hijo, subiendo por la ladera del monte, con el corazón ardiendo y el rostro sereno, porque hay momentos donde el dolor no se puede mostrar, porque mostrarlo sería retroceder, porque si lo pronuncias, si lo nombras, entonces te destruye. Isaac pregunta, Padre, tenemos leña y fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham responde, con la frase más misteriosa de su vida, Dios proveerá, pero lo dice sin saberlo, lo dice sin tener confirmación, lo dice sin ver ningún cordero en el horizonte, porque a veces la fe se manifiesta no cuando ves, sino cuando sigues diciendo Dios proveerá, mientras caminas hacia lo que no entiendes, mientras obedeces algo que no deseas. Aquí está la esencia de una fe verdadera, no en recibir milagros, no en ver puertas abiertas, sino en obedecer cuando todo en ti grita que no tiene sentido, cuando el Dios que antes hablaba ahora calla, cuando el cielo no responde, y tú igual subes al monte, porque hay una voz que no grita, pero que aún susurra, y eso basta. El cuchillo en la mano de Abraham no representa crueldad, representa rendición, rendición total, porque ¿qué más puede rendir un hombre cuando ya ha entregado lo más amado? ¿Qué más puede ofrecerle a Dios, quien ya ha puesto su promesa sobre un altar? Y justo ahí, en el punto exacto donde la fe toca la desesperación, cuando la obediencia llega al borde del abismo, cuando el cuchillo está por descender, Dios habla, pero no antes, no mientras subía, no mientras dudaba, no mientras lloraba en silencio, sino justo en el momento en que estaba dispuesto a perderlo todo por fidelidad. Y en ese momento el cielo grita, detente, porque Dios no quería la sangre, quería el corazón, no quería la muerte de Isaac, quería la vida de Abraham, una vida plenamente entregada, una voluntad dispuesta a amar a Dios más que a todo lo demás, incluso más que a lo que Dios mismo le había prometido. Y aquí está la paradoja más dura y más hermosa. Dios a veces te da una promesa y luego te pide que la devuelvas, no porque juegue contigo, sino porque quiere que entiendas que Él es más grande que lo que te da, porque la promesa puede convertirse en ídolo, puede ocupar el trono de tu corazón, y entonces Dios la toca, la pide, la pone a prueba, no para destruirte, sino para liberarte. El amor imposible. La historia de Oseas. Oseas no fue llamado a vivir como un hombre común, ni siquiera fue llamado a ser un profeta común. Dios no le pidió que construyera una nueva iglesia, ni que convocara una serie de predicaciones. Dios le dio una orden que rasgó su alma desde lo más profundo. Le pidió que amara a una mujer infiel, una mujer que lo traicionaría una y otra vez, una mujer que, al igual que el pueblo de Israel, no era digna de amor, una mujer que preferiría la prostitución antes que la fidelidad. El llamado de Oseas no fue un llamado de gloria, fue un llamado de vergüenza, porque Dios no lo envió a proclamar el juicio sobre la gente, sino a vivirlo en su propia carne. A través de su vida y su sufrimiento, Dios iba a mostrar cómo Él veía la relación entre Él y su pueblo. Dios iba a mostrar, de una forma dolorosa, que el amor de Él no solo es constante, sino que puede resistir la infidelidad más profunda. El primer paso fue el matrimonio. Dios mandó a Oseas que tomara por esposa a Gomer, una mujer conocida por su inmoralidad, al igual que Israel había sido conocida por su infidelidad a Dios. ¿Cómo podía un hombre justo, un hombre de fe, aceptar semejante sacrificio? ¿Cómo podía Oseas poner su alma, su corazón, en manos de una mujer que inevitablemente lo rechazaría? ¿Cómo podía amar sin saber si sería correspondido? Sin embargo, Oseas obedeció, porque entendió que su amor por Gomer no era suyo, no era una elección humana, era la representación de un amor divino, un amor que no depende de la respuesta del otro, sino de la voluntad de quien ama. Oseas, al igual que Abraham, fue llamado a entregar lo que más amaba,
Pero en su caso no era un hijo, era el corazón mismo de un hombre y todo lo que ese amor implicaba: vulnerabilidad, rechazo, dolor. Dios no le prometió que su esposa cambiaría, no le prometió que ella sería fiel algún día, no le dio una garantía de éxito. Solo le dijo: ama a Gomer, y a través de ese amor demostrarás al pueblo de Israel cuánto te ama su Dios. A lo largo de su vida, Oseas fue testigo del rechazo de su esposa y de la traición de su pueblo. Y a través de cada uno de esos actos de infidelidad, Oseas comenzó a entender el corazón de Dios. Entendió que el amor divino no es condicional, que no se da por merecimiento, sino que se ofrece sin esperar nada a cambio, porque al igual que el pueblo de Israel, todos somos Gomer, todos somos infieles. Y aún así, Dios nos ama con un amor eterno que no se cansa de esperar. Cuando Gomer se fue tras otros amantes, cuando se entregó a la prostitución, Oseas no la abandonó, no la maldijo. La buscó, la encontró y la compró de nuevo. Le ofreció perdón, le ofreció una nueva oportunidad, porque el amor de Oseas no era solo humano, era divino, era la representación de lo que Dios hace con nosotros todos los días. Nos encuentra en nuestra infidelidad y nos compra de nuevo con un precio más alto que cualquier tesoro, la sangre de su propio Hijo. Este acto de amor no es algo que fácilmente comprendamos, porque en nuestra vida diaria amamos solo cuando se nos ama, perdonamos solo cuando recibimos disculpas. Pero el amor divino no pide nada a cambio. Es un amor que mira la traición de frente y aún así decide amar. Es un amor que no exige, que no chantajea, que no manipula. Es un amor que perdona incluso antes de que pidamos perdón. La historia de Oseas no es solo una historia del Antiguo Testamento. Es un reflejo brutal de lo que significa vivir como cristiano en un mundo que constantemente traiciona. Es la imagen de un Dios que nos ama, incluso cuando no lo merecemos. Es la historia de un amor que no espera gratitud, ni cambio, ni arrepentimiento, sino que se da sin medida. Y aquí está la verdad que no queremos aceptar. Dios te amará aunque lo rechaces, te buscará aunque te vayas, te perdonará aunque no lo pidas. Y esa es la naturaleza del amor divino. Un amor que no se basa en lo que eres o en lo que haces, sino en lo que Él es. Y eso, a veces ese es el mayor desafío, porque nos enfrentamos a un amor que no podemos controlar, que no podemos manipular, que no podemos medir con nuestras propias reglas. Y esa es la cruz, esa es la piedra de tropiezo de nuestra fe. Cuando Dios guarda silencio, la historia de Job. Job no era un hombre cualquiera. Era recto, temeroso de Dios, honrado, intouchable, un ejemplo de integridad en un mundo quebrado. Y aún así fue elegido, no para una bendición mayor, no para un ministerio glorioso, no para ser honrado entre las naciones. Fue elegido para sufrir. La historia comienza en el cielo, donde Dios conversa con Satanás. Una conversación que Job nunca escuchará, una escena que marcará su vida para siempre, pero que le será escondida porque hay dolores que se deciden en lugares celestiales y que caen sobre nosotros sin explicación, sin aviso, sin sentido aparente. Satanás lanza un desafío, dice que Job solo ama a Dios porque le va bien, porque está rodeado de riquezas, porque tiene salud, porque su vida es próspera. Pero si todo eso le fuera quitado, él maldeciría a Dios en su rostro. Y Dios permite la prueba, Dios no lo impide, no protege, no cancela el ataque, lo permite, lo autoriza, lo deja caer. En un solo día, Job lo pierde todo, pierde sus bienes, pierde sus hijos, pierde sus siervos, pierde su posición, pierde el orden que le daba seguridad. Y en medio de esa tormenta de pérdida y ruina, Job cae al suelo, pero no para maldecir, sino para adorar. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Esas palabras no nacen del alivio, nacen del abismo. No son fruto de comprensión, sino de fe en medio del vacío. Pero la historia no termina ahí. El enemigo regresa, pide permiso para tocar su carne, y Dios se lo concede. Y entonces Job es cubierto de llagas, de la cabeza a los pies, y se sienta entre cenizas, rasgando su piel con un pedazo de barro, mientras su cuerpo le grita, mientras su alma se quiebra, y su esposa, la única que queda, la que también ha perdido a sus hijos, la que también ha visto caer la casa, la que también sufre, no puede más, y le dice: aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete, porque a veces el dolor rompe más a los que están cerca. Y su grito no es solo incredulidad, es desesperación. Es una mujer rota, que ya no puede sostener más fe. Pero Job, a pesar de todo, a pesar del cuerpo, a pesar de la pérdida, a pesar del abandono, responde: recibimos de Dios lo bueno, ¿no recibiremos también lo malo? Y guarda silencio, no porque entienda,
sino porque sabe que su Dios sigue siendo Dios. Aunque no hable, aunque no responda, aunque no explique, sus amigos llegan no para consolar, sino para juzgar, porque incluso en el dolor, los justos son examinados, acusados, atacados. Le dicen que algo habrá hecho, que ninguna desgracia llega sin pecado, que su sufrimiento es castigo, que su dolor tiene explicación. Pero Job sabe que no. Job sabe que ha sido recto, que no hay culpa escondida, que lo que está viviendo no tiene sentido, y por eso clama, por eso grita, por eso cuestiona a Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué callas? ¿Por qué permites esto? La fe de Job no es una fe ciega, es una fe que interroga, que pelea, que sangra, pero que no se rinde, porque Job no está buscando respuestas. Está buscando a Dios, no quiere lógica, quiere presencia, no quiere razones. Quiere volver a sentir que el cielo no lo ha abandonado, y el cielo por un largo tiempo guarda silencio, porque hay momentos donde Dios no responde, porque está formando algo en el interior, algo que no puede construirse con palabras, sino con fuego,